6. Pequeño robot perdido. Volví a ver a Susan Calvin a la puerta de su oficina. Estaba sacando los archivos. ¿Cómo van estos artículos, mi joven amigo?, me preguntó. Muy bien, respondí. Los había estructurado según mi propio criterio, dramatizando lo escueto de su relato y añadiendo a la conversación algunos toques de amenidad. ¿Quiere usted echarles una mirada y decirme si he sido calumnioso o me he propasado en algo? Con mucho gusto. ¿Quiere que vayamos a la sala de juntas? Podremos tomar café. Parecía de buen humor, de manera que mientras avanzábamos por el corredor, aventuré. Me estaba preguntando, doctora Calvin, si querría usted decirme algo más sobre la historia de los robots. Me parece que ya ha conseguido saber todo lo que quería, mi joven amigo. En cierto modo, sí, pero estos incidentes que he transcrito no tienen gran aplicación en el mundo moderno. Quiero decir que solo se desarrolló un único robot capaz de leer el pensamiento. Las estaciones del espacio están ya pasadas de moda y en desuso, y la explotación minera por robots se da por sentada. ¿Y el viaje interestelar? No han transcurrido más de 20 años desde que se inventó el motor hiperatómico, y todo el mundo sabe que fue una invención robótica. ¿Qué hay de verdad en ello? ¿El viaje interestelar? Se quedó pensativa. Estábamos en el salón y encargué una copiosa comida. Ella solo tomó café. No fue simplemente una invención robótica, comprenda usted. Por supuesto, hasta que construimos el cerebro no adelantamos mucho, pero lo intentamos, verdaderamente lo intentamos. Mi primer contacto, directo quiero decir, con las investigaciones interestelares tuvo lugar en 2029, cuando se perdió un robot. En Hiperbase, las medidas se tomaron con una especie de furia frenética. Fue como el equivalente muscular de un grito histérico. Para clasificarlas por orden de cronología y desesperación fueron: 1. Todo trabajo en la zona hiperatómica que atraviesa el volumen espacial ocupado por las estaciones del grupo asteroidal 27 quedó inmovilizado. 2. Todo volumen espacial del sistema quedó aislado, prácticamente hablando. Nadie podía entrar sin permiso. Nadie podía salir bajo ningún pretexto. 3. Los doctores Susan Calvin y Peter Bogert, jefa del Departamento de Psicología y director del Departamento de Matemáticas de la United States Robots and Mechanical Men Inc., respectivamente, fueron llevados a Hiperbase por una nave de patrulla del gobierno. Susan Calvin nunca había abandonado la superficie de la Tierra ni tenía especiales deseos de hacerlo. En una era de energía atómica y de clara aproximación a la zona hiperatómica, seguía siendo muy provinciana. Estaba, pues, descontenta de su viaje y poco convencida de su urgencia, y todas las facciones de su rostro lo demostraron claramente durante su primera cena en Hiperbase. Tampoco la lívida palidez del Dr. Bogert abandonaba una cierta actitud de recelo. Ni el general Kallner, quien dirigía el proyecto, se olvidó una sola vez de mantener una expresión obsesionada. En una palabra, aquella comida fue un tétrico episodio, y la conversación que a continuación mantuvieron los tres empezó de una manera gris y melancólica. Kallner, con su reluciente calva y su uniforme, que desentonaba con el resto del ambiente, tomó la palabra con visible inquietud. Es realmente una historia singular la que tengo que contarles. Debo darles las gracias por su llegada al primer aviso, aun cuando en apariencia no hubiera un motivo justificado. Trataremos de corregir todo esto, ahora. Hemos perdido un robot. El trabajo se ha interrumpido y así seguirá hasta que demos con él. Hasta ahora hemos fracasado y tenemos la sensación de que necesitamos la ayuda de expertos.
¿Acaso el general sintiese que su declaración resultaba decepcionante porque, con cierta desesperación, aclaró: no necesito decirles la importancia que tiene el trabajo que aquí realizamos. Más del 80% de las adjudicaciones de investigación científica de este año ha recaído sobre nosotros. Sí, eso ya lo sabemos, dijo Bogert amablemente. US Robots percibe cuantiosos ingresos anuales por el uso de nuestros robots. Susan Calvin introdujo una brusca y avinagrada nota. ¿A qué se debe que un solo robot sea tan importante para el proyecto y por qué no ha sido localizado? El general volvió rápidamente su rostro congestionado hacia ella y se pasó la lengua por los labios. En cierto modo lo hemos localizado, pero añadió, angustiado, me explicaré. En cuanto nos percatamos de la desaparición del robot, se declaró el estado de guerra y todo movimiento en hiperbase cesó. El día anterior había aterrizado una nave mercante trayendo 2 robots destinados a nuestros laboratorios. Quedaban 62 robots del mismo tipo para ser llevados a otros sitios. De esta cifra estamos seguros. No cabe la menor discusión posible. ¿Sí? ¿Y cuál es la relación? Una vez localizamos al robot desaparecido, y le aseguro que habríamos localizado una brizna de hierba si hubiese estado allí para ser localizada. Nos devanamos los sesos contando los robots que quedaban en la nave. Había 63. Entonces el 63, supongo, es el hijo pródigo desaparecido, dijo la doctora. Sí, pero no podemos saber cuál de los 63 es. Hubo un profundo silencio mientras el reloj eléctrico daba 9 campanadas y la doctora en robot psicología dijo: muy extraño. Las comisuras de sus labios se inclinaron hacia abajo y se volvió hacia su compañero con un gesto de contrariedad. Peter, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué clase de robots utilizan en hiperbase? El doctor Bogert vaciló y esbozó una débil sonrisa. Hasta ahora ha sido un tema delicado, Susan, dijo. Sí, hasta ahora, replicó ella rápidamente. Si hay 63 ejemplares del mismo tipo, uno de los cuales se busca y cuya identidad no puede ser determinada, ¿por qué no puede servir uno cualquiera de los otros? ¿Qué significa todo esto? ¿Para qué nos han llamado? Si me permite usted un momento, dijo Bogert con aire resignado, Hiperbase, Susan, emplea diversos robots cuyos cerebros no tienen impresa toda la primera ley de la robótica. ¿Que no tienen impresa?, preguntó Susan echándose hacia atrás. Comprendo. ¿Y cuántos fueron hechos? Pocos. Se trataba de un pedido del gobierno y no había manera de violar el secreto. No tenía que saberlo nadie más que los altos dirigentes. Usted no estaba incluida, Susan. No era nada con lo que yo tuviese que ver. El general lo interrumpió con gesto autoritario. Quisiera aclarar este punto. No sabía que la doctora Calvin ignoraba la situación. No tengo que decirle a usted, doctora Calvin, que en el planeta siempre ha habido una fuerte oposición a los robots. La única defensa que el gobierno ha tenido en este asunto contra los radicales fundamentalistas fue que los robots se construían siempre con una indestructible primera ley, lo cual les impedía hacer daño a un ser humano, fueran cuales fueren las circunstancias. Pero nosotros necesitábamos robots de una naturaleza distinta. Así, pues, se prepararon algunos NS2, o sea, del tipo Néstor, con la primera ley modificada. Para mantener el secreto, los NS2 se fabrican sin número de serie. Los ejemplares modificados se entregan aquí junto con un grupo de robots normales, y desde luego, a todos nos está estrictamente prohibido revelar las modificaciones a persona no autorizada. Ahora todo se ha puesto en nuestra contra, añadió evidentemente incómodo.
¿Ha preguntado usted a cada uno de ellos quiénes son? Preguntó la doctora ceñuda. Sin duda debe de estar autorizado a hacerlo. Los 63 niegan haber trabajado aquí y uno de ellos miente, asintió el general. El que busca usted muestra alguna señal de desgaste. Los demás deben de salir de fábrica, supongo. El robot en cuestión llegó este mismo mes. Él y los dos que acaban de llegar tenían que ser los últimos que necesitábamos. No puede haber desgaste perceptible. Movió pausadamente la cabeza y en sus ojos apareció de nuevo la preocupación. Doctora Calvin, no nos atrevemos a dejar partir esta nave. Si la existencia de robots sin primera ley llega a ser divulgada... La conclusión de la frase no podía ofrecer duda alguna. Destruya los 63, dijo la doctora, y termine con esto. Esto significa destruir $30.000 por robot, dijo Boyer, torciendo el gesto. Temo que a la US Robots no le gustaría. Es mejor que hagamos un primer esfuerzo, Susan, antes de destruir nada. En este caso, replicó ella secamente, necesito hechos. ¿Qué ventaja obtiene exactamente Hiperbase con estos robots modificados? ¿Qué factor los hace necesarios, general? Kalner frunció el entrecejo y se pasó la mano por la frente. Los robots anteriores nos han creado complicaciones. Nuestros hombres trabajan mucho con radiaciones intensas, ¿comprende? Es peligroso, desde luego, pero se toman precauciones razonables. No ha habido más que 2 accidentes desde que empezamos, y ninguno ha sido fatal. Sin embargo, era imposible explicar esto a un robot ordinario. La primera ley declara, se la citaré, ningún robot puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Esto es elemental, doctora Calvin. Cuando era necesario que uno de nuestros hombres estuviese expuesto por un corto periodo de tiempo a un campo gamma moderado que no tuviese efectos psicológicos, el robot más cercano se precipitaba a sacarlo de allí. Si el campo era excesivamente débil, lo conseguía, y el trabajo quedaba interrumpido hasta que todos los robots eran retirados. Si el campo era ligeramente más fuerte, el robot no llegaba nunca al técnico afectado, ya que su cerebro positrónico sucumbía bajo las radiaciones gamas, y nos encontrábamos privados de un robot caro y difícilmente reemplazable. Tratamos de discutir con ellos. Su punto de vista era que un ser humano en un campo gamma exponía su vida, y que nada importaba que pudiese permanecer en él durante media hora sin peligro. Supongamos, decían, que se olvidaba y permanecía 1 hora. No podía correr riesgos. Les hicimos ver que solo había una remota posibilidad de que perdiera la vida. Pero el instinto de conservación es solo la tercera ley de la robótica, y la primera ley de seguridad viene primero. Les ordenamos estricta e imperativamente mantenerse fuera del campo gamma a toda costa, pero la obediencia es solo la segunda ley de la robótica, y la primera, la de la seguridad, viene primero. Doctora Calvin, o prescindíamos de los robots o hacíamos algo con la primera ley, y esto fue lo que elegimos. No puedo creer que encontrasen el modo de suprimir la primera ley, dijo Susan Calvin. No fue suprimida, sino modificada. Se construyeron cerebros positrónicos que poseían solo el aspecto positivo de la ley, que dice, ningún robot debe dañar a un ser humano. Eso es todo. No tienen la obligación de evitar que un ser humano sufra daño debido a un factor extraño, como los rayos gamma. ¿He expuesto la situación claramente, doctor Boyert? Muy claramente, asintió éste. ¿Y es esta la única diferencia entre sus robots y el modelo NS2 ordinario, Peter? ¿La única diferencia? La única diferencia, Susan. La doctora Calvin se puso de pie y en tono decidido dijo,
Ahora intentaré dormir, y dentro de 8 horas desearía hablar con el que vio el robot por última vez. Y a partir de ahora, General Kalner, si tengo que asumir alguna responsabilidad, necesito pleno control en la investigación, sin que se me hagan preguntas. Susan Calvin, aparte de 2 horas de profundo cansancio, no experimentó nada parecido al sueño. A las 7, hora local, llamó a la puerta del doctor Voggert y lo encontró despierto también. Por lo visto se había tomado la molestia de traerse un botín a Hiperbase, porque estaba sentado y vestido con él. Al entrar la doctora, dejó a un lado las tijeras de las uñas. La esperaba, en cierto modo. Supongo que todo esto le da asco. Sí. Lo siento, no hubo manera de evitarlo. Cuando recibimos la llamada de Hiperbase, supuse en el acto que había ocurrido algo con el robot modificado. Pero, ¿qué podíamos hacer? No podía explicarle a usted lo ocurrido durante el viaje, como habría sido mi deseo, porque primero tenía que estar seguro. El asunto de la modificación es un secreto riguroso. Debería habérmelo dicho, murmuró la doctora. US Robots no tenía derecho a modificar de esta forma los cerebros positrónicos sin la aprobación del Departamento de Psicología. Sea razonable, Susan, dijo Voggert, encarnando las cejas y suspirando. No podía usted influir en ellos. En este asunto, el gobierno estaba obligado a seguir su camino. Necesitan la zona hiperatómica y los físicos del éter quieren robots que no les pongan obstáculos. Debían conseguirlo, aunque ello representase quebrantar la primera ley. Tuvimos que convenir en que, desde el punto de vista de su construcción, la cosa era posible y juraron que solo necesitaban 12, que solo serían empleados en Hiperbase, que serían destruidos una vez perfeccionada la zona y que se tomarían toda clase de precauciones. E insistieron en el secreto. Esta es la situación. Yo habría dimitido, murmuró Susan entre dientes. No habría servido de nada. El gobierno ofrecía una fortuna a la compañía y la amenazaba, además, con una legislación antirrobótica en caso de negativa. Estábamos en mala posición, entonces, pero ahora estamos todavía peor. Si esto se divulga, puede causar un perjuicio a Kalner y al gobierno, pero causará un perjuicio mucho mayor a la US Robots. Peter, dijo la doctora, mirándolo, ¿no se da usted cuenta de lo que todo esto significa? ¿No comprende usted la importancia de la supresión de la primera ley? No se trata solamente de una cuestión de secreto. Sé lo que significaría la supresión. No soy ningún chiquillo. Significaría una inestabilidad completa, sin soluciones no imaginarias de las ecuaciones de campo positrónico. Matemáticamente, sí, pero tradúzcalo usted a la cruda idea psicológica. Toda la vida normal, Peter, consciente o no, se resiste al dominio. Si el dominio es por parte de un inferior o de un supuesto inferior, el resentimiento se hace más fuerte. Físicamente y hasta cierto punto mentalmente, un robot, cualquier robot, es superior a un ser humano. ¿Qué lo hace esclavo, pues? Solo la primera ley, porque sin ella, la primera orden que daría usted a un robot le costaría la vida. ¿Qué le parece? Susan, dijo Voggert en tono de complacida simpatía, tengo que reconocer que este complejo Frankenstein del que está usted dando pruebas está en cierto sentido justificado. Por eso, la primera ley ante todo. Pero la ley, lo repito una y otra vez, no ha sido suprimida, sino solo modificada. ¿Y qué me dice usted de la estabilidad del cerebro? Disminuida, desde luego, respondió el matemático, pero sin rebasar las fronteras de la seguridad. Los primeros Nestors fueron entregados a Hiperbase hace 9 meses, y jamás ha ocurrido nada hasta ahora. Y aún esto solo representa el temor de ser descubiertos,
pero no un peligro para los humanos. Bien, entonces, veremos qué sale de la conversación de esta mañana. Bowyer la acompañó cortésmente hasta la puerta e hizo una mueca una vez que se hubo marchado. No veía razón alguna para cambiar su opinión acerca de ella. Siempre la había considerado una impaciente y un desengaño. Bowyer, por su parte, no entraba para nada en los pensamientos de Susan. Hacía ya años que lo había calificado de presuntuoso y fracasado. Gerald Black se había graduado en física espacial el año anterior, y como toda su generación de físicos, se encontró metido en el problema de la zona. En esos tiempos aportaba su colaboración a la atmósfera general de las reuniones de hiperbase. Con su bata blanca manchada se sentía medio rebelde y totalmente indeciso. Sus fuerzas acumuladas parecían pedir un descanso, y sus dedos, retorciéndose con gestos nerviosos, habrían sido capaces de torcer una barra de hierro. El general Calner estaba sentado a su lado, y frente a ambos, los enviados de la US Robots. Me dicen que fui el último en ver el Néstor 10 antes de que desapareciese, dijo Black. Supongo que quieren ustedes interrogarme acerca de ello. No parece usted muy seguro, señor Black, dijo Susan, mirándolo con interés. ¿No sabe usted si fue el último en verlo o no? Trabajaba conmigo en los generadores de campo, doctora, y estaba conmigo la mañana de su desaparición. Ignoro si alguien lo vio después del mediodía. Nadie asegura haberlo visto. ¿Cree usted que hay alguien que miente? No digo tal cosa, pero no quiero asumir la responsabilidad. No es cuestión de responsabilidad. El robot obró como lo hizo a causa de lo que es. Trataremos únicamente de localizarlo, señor Black, y vamos a dejar todo lo demás aparte. Ahora bien, si ha trabajado con el robot, probablemente lo conoce mejor que nadie. ¿Observó algo anormal en él? ¿Había trabajado ya con otros robots? Había trabajado con los otros robots que tenemos aquí, los sencillos. No hay ninguna diferencia con los Nestors, salvo que estos son mucho más inteligentes y más molestos. ¿Molestos? ¿En qué sentido? Pues quizá no es su culpa. El trabajo aquí es duro y la mayoría de nosotros estamos cansados. Andar rondando por el hiperespacio no es muy divertido. Corremos continuamente el riesgo de hacer un agujero en la contextura normal del espacio-tiempo y salirnos del universo, con asteroide y todo. Gracioso, ¿verdad?, añadió sonriendo como si gozase con la confesión. Naturalmente, uno está agotado algunas veces, pero estos Nestors no. Son curiosos, tranquilos, no se preocupan. En ocasiones lo vuelven a uno loco. Cuando algo debe ser hecho a toda prisa, parece que necesitan más tiempo. Algunas veces prescindiría de ellos. Dice que necesitan más tiempo. ¿Se han negado alguna vez a cumplir una orden? Oh, no, exclamó Black. La cumplen, desde luego. Pero cuando creen que nos equivocamos, lo dicen. No saben del asunto más que lo que les decimos, pero eso no los detiene. Quizás sea imaginación mía, pero mis compañeros tienen el mismo problema con sus Nestors. ¿Cómo no ha llegado nunca hasta mí una queja en este sentido?, preguntó el general Calner, carraspeando ostensiblemente. En realidad no queríamos trabajar sin robots, general, dijo el joven físico sonrojándose. Y además no estábamos muy seguros de si estas quejas menores serían bien recibidas. ¿Ocurrió algo desusado la mañana en que lo vio por última vez?, interrumpió Bowyer suavemente. Hubo un silencio. Con un rápido gesto, Susan atajó el comentario que estaba a punto de hacer Calner. Tuve una leve discusión con él, respondió Black malhumorado. Aquella mañana yo había roto un tubo Kimball, lo que me representaba 5 días de trabajo. Iba atrasado en mi horario. Hacía 2 semanas que no había recibido correo de la Tierra.
y se me acerca con el deseo de repetir un experimento que había abandonado hacía un mes. Me estaba molestando siempre con lo mismo y estaba harto de ello. Le dije que se marchase y no he vuelto a verlo más. ¿Le dijo usted que se marchase?, preguntó Susan con vivo interés. ¿Con qué palabras exactamente le dijo usted márchate? Trate de recordar exactamente sus palabras. A juzgar por las apariencias, en el interior de Black se estaba librando una lucha. El físico tenía la frente apoyada en la mano, esforzándose por recordar. Finalmente dijo: le dije, mándate a mudar. Y se fue, ¿verdad?, preguntó Boyer riéndose. Pero Susan Calvin no había terminado. En tono de halago prosiguió: ahora empezamos a marchar en alguna dirección, señor Black, pero los detalles exactos tienen importancia para interpretar los actos de un robot. Una palabra, un gesto, una entonación pueden serlo todo. Pudo usted no haber dicho solamente estas 3 palabras, por ejemplo, ¿no es verdad? Según su misma confesión, aquel día estaba usted de mal humor. Quizá dio usted fuerza a su frase con otras, pues, dijo el joven físico sonrojándose, quizá lo llamase algunas otras cosas. Exactamente, ¿qué cosas? Oh, no podría recordarlas exactamente. Además, no podría repetirlas. Ya sabe lo que pasa cuando uno se excita. Se echó a reír un poco confundido. Tengo cierta tendencia al lenguaje violento. Muy bien, dijo ella, con firme severidad. En este momento no soy más que una profesora de psicología. Quisiera que me repitiese usted lo que le dijo, tan exactamente como sea capaz, y, más importante todavía, en el tono exacto de voz que empleó. Black miró a su jefe en busca de apoyo, pero no lo encontró. Pero esto es imposible, exclamó abriendo los ojos, suplicante. Tiene usted que hacerlo. Imagine que se dirige a mí, dijo Boyer con humor. Quizá le sea más fácil. El rostro sonrojado del muchacho se volvió hacia Boyer. Lo llamé, trató de decir tragando saliva, pero su voz se perdió. Hizo una nueva prueba. Lo llamé, hizo una fuerte aspiración y lanzó una retahíla incomprensible de sílabas incoherentes. Cuando se detuvo, estaba al borde de las lágrimas. Más o menos, no recuerdo el orden exacto de lo que le dije. Quizás olvido o añado algo, pero aproximadamente fue eso. Solo un leve rubor delató las emociones de la doctora. Comprendo el significado de la mayor parte de estas palabras. El resto de ellas, imagino, deben de tener un valor igualmente ofensivo. Eso temo, dijo el atormentado Black. Y, entre otras cosas, le dijo usted que se mandase a mudar. Lo dije en sentido puramente figurado. Me hago cargo. Tengo la seguridad de que no se tomará ninguna medida disciplinaria. Y al interpretar su mirada, el general, que 5 segundos antes no habría estado tan seguro de ello, asintió de mala gana. Puede usted retirarse, señor Black, y gracias por su cooperación.